La paz del Señor, Arturo. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, Muy ahora bien. sí, hablamos de lo que nos querías decir. Es un tema muy simple, Adrián. Lo hemos hablado en privado tú y yo, ¿no? No tengo nada en contra de la luz del mundo, ni es ofensa. Simplemente cada quien defiende lo suyo. A mí me llama la atención que todos los en vivos que tú haces, o hacen todos ustedes, es para imponer a un apóstol. No impones a Jesucristo. ¿Qué es No imponer? impones. Imponer es poner a tu apóstol. Obligar, Es ¿no? hablar de tu apóstol. ¿Mandé? Imponer es obligar. Es obligar, sí. Audiencia que nos acompañas, todos los que están allá arriba, ¿sientes que la palabra que te ha hablado es para obligarte a creer en lo que nosotros creemos, en la luz del mundo? Respondan ahí en el chat abajo. Sí, ve Arturo lo que están respondiendo los que están escuchando. ¿Qué tiene que ver lo que están reportando con lo que estoy escuchando? O sea, el tema es lo que yo que te comenté. Yo nací y crecí en la luz del mundo. O sea, no hay nada que me pueda decir que no lo entienda. Yo por lo que me salí de la luz del mundo, cuando yo tuve la forma de pensar, ¿sí? No acepté simplemente el apostolado. De ahí en fuera, no tengo inconveniente, simplemente es no aceptar un apostolado en estos tiempos. Y el tema es no lo acepto por la forma como se dirigen, la forma como se manejan, ¿sí? Tú lees la escritura y hablas y tienes el entendimiento y vas avanzando, lo entiendo, ¿sí? Pero el tema es que la luz del mundo en la actualidad no es imponer a Jesucristo, no es predicar a Jesucristo, es imponer a un apóstol en esos tiempos. Todos los en vivos que hacen ustedes es imponer al que Dios ha enviado. Y tú lo dices, el apóstol, el apóstol. Yo te lo dije en privado, ¿no? Que si cuando Cristo vino, escogió apóstoles, escogió apóstol, ¿sí? Y te lo dije, es singular y plural. Y tú me pusiste de muestra al apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba, había más apóstoles. Otro tema es, no podemos debatir con la Biblia, porque últimamente yo no sabía que eso lo hacía la luz del mundo. Eso tiene poco, que yo escucho que ustedes dicen que la Biblia es un simple libro, que tiene que ser explicado por el apóstol para ser entendido. Entonces, ¿de qué sirve debatir con la escritura si ustedes refutan la escritura? Bueno, yo le pregunto, no, para empezar, la Iglesia, la luz del mundo, no dice que la Biblia es un simple libro, sino un testimonio digno, digno, acerca de de hablar de las cosas del Señor. Pero ahora yo le pregunto a Arturo, a usted, ¿la palabra de Dios es un libro, es letra, es tinta, es papel o es espíritu? La Biblia es el hecho de los apóstoles y de Jesucristo y es el designio de Dios. Es con lo que nos regimos tanto ustedes como todos. Y tú me dices que no es palabra muerta. Te voy a decir no sé si ustedes todos tengan el mismo pensamiento o cada quien habla por su cuenta. Yo hablando con Luis Honorable, el de Alabama, él lo dijo y lo reafirmó. La Biblia es un simple libro. No tiene vida. Es palabra muerta. Entonces, el tema te digo, difiere la enseñanza de unos a otros, cada quien habla por propia cuenta, porque tú, me gusta escucharte, estás nuevo, eres joven y tienes actitud y me gusta, te lo respeto, eres joven y te respeto, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que tú usas la Biblia todos los días en tus en vivos para imponer el apostolado, ¿sí? Oiga, Pero Arturo, ¿cómo vas a... pero si ya contestaron que a nadie le imponemos, ahí mismo ve a mis hermanos y a la audiencia escuchando y diciendo, no nos imponen. ¿Cómo usted dice que les imponemos si no les imponemos? de qué es tu doctrina todo el día de hoy? ¿De qué hablaste? ¿De Jesucristo? De recibir al que Dios ha enviado y así se recibe a Cristo y a Dios mismo. ¿Tú crees que Cristo ocupa intermediarios para que lo reciban? Cristo, los apóstoles vienen por sabiduría de Dios, no por orden de sí mismos, ¿eh?
son representantes de Cristo. Yo le quiero hacer una pregunta de acuerdo a Gálatas, capítulo 4, versículo 14, que dice así: para la gloria del Señor. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, para la gloria del Señor. Y yo le quiero preguntar, Arturo, ¿usted hubiera recibido al apóstol Pablo como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús? Te voy a contestar lógicamente. El hubiera no existe. Estamos hablando del presente. El hubiera no existe. Bueno, le ¿Sí? pregunto entonces, a ver, porque no me quiere responder, le pregunto, ¿los hermanos de Galacia, los Gálatas, hicieron bien o hicieron mal en recibir al apóstol Pablo como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús? ¿Hicieron bien o hicieron mal en recibirlo así? Hicieron bien en recibirlo porque estamos hablando del Nuevo Testamento en tiempo pasado. ¿Ok? Todo lo que tú mencionas, mira, Adriano, todo lo que tú mencionas de la Escritura, que la sabes de pe a pa, te la acepto. Lo único que quiero es que entiendas es que en mi punto de vista, y con todo el respeto, como tú aceptas, yo no acepto. Entonces, tú usas la Biblia, ¿sí? Para en estos tiempos decir que hay apóstol. Yo te lo he dicho con la lógica simple. Te voy a decir esto, la lógica simple. Tú dices, yo te puse en un mensaje, ¿cuántos habitantes tiene la Tierra el día de hoy? ¿Sí? 8,000,000,000 de habitantes. Y yo hice, ok, los designios de Dios son perfectos, ¿no? Que todos seamos salvos y alcancemos la salvación. Vámonos a la lógica. ¿Tú crees que un apóstol en tiempo va a poder llevar la enseñanza a todo el mundo? Entonces, esa no es. Le respondo con la escritura y vamos a ver de acuerdo a la escritura, a ver qué dicen los apóstoles, ¿eh? Vamos a ver en el libro de los Hechos, si usted tiene también su Biblia, por ahí le invito a leer, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47, dice así: para la gloria y la honra del Señor, hablando un apóstol del Señor, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Quién va a ser para salvación hasta lo último de la tierra, Arturo? Jesucristo, Jesucristo. Los Fíjese, fíjese, apóstoles, porque tú dices, los fíjese hechos de de quién los está hablando, apóstoles. ¿eh? Fíjese cómo dice el texto: porque así nos ha mandado, no dice me ha mandado, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí, de acuerdo al texto, porque así nos ha mandado el Señor. ¿A quién mandó el Señor, Arturo? El Señor mandó a sus apóstoles hasta el fin de la tierra a llevar la palabra. Y Dice, se, y se a fin de que acompañaron. fueran para salvación, ¿verdad? Sí, los apóstoles. ¿Sí? Estamos Hasta lo hablando último de la de los tierra. 12 apóstoles. No estamos hablando de la No, actualidad. aquí está hablando de Ok. Pablo, ¿no? Pablo no era de los 12. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué constituyó Jesucristo? En su iglesia, primeramente apóstoles. Exacto. Constituyó apóstoles. Una vez Hasta que que los constituyó, ok, una vez que constituyó los apóstoles, todo está dicho. Tenemos a los apóstoles, tenemos la escritura y tenemos a Jesucristo. ¿Qué más ocupamos para ser salvos? Un apóstol en estos tiempos. bueno, vamos a ver, le invito, también le voy a responder con la escritura. Efesios 4, versículos del 11 al 13, dice: para la gloria del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi pregunta es para usted, Arturo: ¿hasta cuándo constituyó el Señor a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo constituyó a todos esos? Hasta que vino Pablo, no más. De ahí No, todo así, está constituido y vamos la a leer palabra el está. texto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Quiénes son todos? ¿Nosotros? ¿Ya ven? Hasta Sí. nosotros. ¿Hasta cuándo los Entonces, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Hasta que todos, como usted dijo, nosotros, hasta que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí incluye a los apóstoles. Usted mismo lo ha reafirmado, se refiere a nosotros. Y nosotros lo confirmamos, sí, se refiere a nosotros. ¿ok? Constituyó apóstoles, todo está dicho. ¿Qué necesitamos hacer? Es creer en el que Dios ha enviado, que no es transcribir lo que se dice, es Jesucristo. ¿A quién envió Dios? A Jesucristo. Jesucristo, ¿a quién instituyó? A sus apóstoles. Los apóstoles que hicieron las escrituras. Todo está dicho. Entonces, necesitamos un apóstol ahorita. Si lo necesitáramos, entonces sería un anexar a la Biblia o a la escritura para ver en esta actualidad. Sin embargo, todo está dicho, no se ocupa más. A No se ver, ocupa más. donde acabamos de leer dice que los constituyó apóstoles, etcétera, para la edificación de su cuerpo hasta que todos, hasta que nosotros, usted lo dijo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta este tiempo. A ver, Adrián, tan simple, te lo voy a poner de este modo. Y nunca me he metido en temas legales, solo te lo voy a mencionar tal cual y sabes de lo que te hablo. Si así fuese, ¿tú crees que ahorita la enseñanza está llegando a las almas que todavía no conocen a Jesucristo y que tú dices, se necesita un apóstol? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, Romanos, vamos a ir a la escritura nuevamente. Romanos capítulo 10, versículo 13. Vamos a ver algo muy interesante. Dice para la gloria del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo le pregunto a Arturo, ¿tiene que haber quien predique a Jesucristo para que se pueda invocar su nombre? Te contesto con esto, Adrián. ¿De dónde sacaste lo que estás hablando para tú responderlo? Romanos, ¿De dónde lo? Romanos 10, del versículo 13 al 15. Ok, ¿eso está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? ¿Qué más ocupamos? La escritura, nada más. La escritura, nada más. Ya no ocupas otro apóstol, tú lo acabas de contestar. Bueno, quiero preguntarle algo. ¿Para usted la escritura es la palabra de Dios? Amén. ¿Satanás citó la palabra de Dios? Satanás está en la Biblia, eso no quiere decir que Satanás es la palabra de Dios. No, pero yo le pregunto que si Satanás citó la palabra, porque usted dice que este libro que es la Biblia es la palabra de Dios, y yo le pregunto que si Satanás tomó en sus labios la palabra de Dios. Sí, sí, era el de Dios, lo hizo. Entonces, o sea, entonces en los labios de Satanás puede estar la palabra de Dios. Puede usar la palabra de Dios como se usa en la actualidad, Ándele. ¿Para qué como lo la usan palabra, muchos, pero eso no para quiere qué la decir que sea palabra de verdad. Dios? A ver, si entendiste lo que te dije al principio, ¿no? Tú sacaste un texto de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, para explicar que en la actualidad se ocupa un apóstol. Yo te repito, Se necesita. entonces, si el apóstol se necesita ahorita, ¿para qué ocupa los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué tu apóstol no hace una escritura y predica en base a su escritura? Tú solo te Bueno, das vueltas, vas a la le escritura entiendo su pregunta. para... Le entiendo su pregunta y le voy a responder. Dice usted, a ver, si ustedes tienen apóstol y las escrituras no son palabra de Dios, entonces ¿para qué las ocupan? Bueno, dice alguien en este tiempo, a ver, ¿cómo voy a saber si lo que predica Naasón Joaquín es verdad? Sencillo.
vamos a ver si lo que predica Naasón Joaquín es igual que lo que predicaron aquellos apóstoles. ¿Y cómo demostramos que lo que predica Naasón Joaquín es igual a la doctrina que predicaron aquellos apóstoles? Con la escritura. Mire, el apóstol Pablo enseñó así, mire, el apóstol Pedro también enseñó así, y así como enseñaron ellos, así enseña Naasón Joaquín. La Biblia es un testimonio, pero la palabra de Ok, Dios es viva. tú lo acabas de decir, Adrián. Nazón está citando el hecho de los apóstoles. Entonces, ¿qué hace Nazón? Es un simple predicador de la enseñanza, porque Nazón se refleja en la enseñanza para predicar. Eso no lo hace ni le constituye un apóstol, porque Nazón está usando la escritura y la enseñanza de los apóstoles para llevar la doctrina. Tú la estás llevando y tú no eres apóstol, ¿sí? No, los apóstoles de Jesucristo no son enviados por simplemente leer la escritura, a ellos les revela Dios, como dijo el apóstol Pablo. A ver, Nosotros sabemos, a Naasón Joaquín le reveló Dios directamente. Adrián, tú eres un joven muy intelecto. Te lo acepto y te lo respeto. Te sabes todo. Esa enseñanza, ¿te la dio Dios o te la dio tu apóstol? Le voy a responder, le voy a responder con la escritura para ver cómo viene a nosotros el entendimiento. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo. Efesios 1 del 15 en adelante para la gloria del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese, Arturo, ora un apóstol de Jesucristo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así hemos recibido este conocimiento, así como aquellos cristianos de aquel tiempo, por la oración de un hombre Entonces de tú me fe. dices, la oración de un hombre. Entonces, si yo, en mi creer y en esta mentalidad que Dios me ha dado, porque somos hechos a semejanza del Altísimo, y el entendimiento nos lo da Dios, somos hechos a semejanza, ¿sí? Si yo, en mi sentir, me hinco en mi casa y oro a Dios por medio de Jesucristo y pido el entendimiento, Dios me va a revelar que no es posible, porque tengo que ir a buscar en la Ciudad de México, en México, en el país, a buscar un hombre que se llama Nazón para que él me lo descifre y de ese modo poder aceptarlo. ¿Es lo que tú me dices? Vamos a verlo de acuerdo a la escritura también. Vamos a ir a los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículos desde el 1, dice así para la gloria del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Fíjate lo que hacía, oraba a Dios siempre. Versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjese, Arturo, analizando esto, Cornelio ya era piadoso, dice, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Eso aparentemente, pero fíjese lo que le dice el ángel, ¿eh? Dice en la parte final del versículo 6, Él te dirá lo que es necesario que hagas. A pesar de que era, dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, a pesar de eso, le dice el ángel, haz venir a Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y vamos a ver si Cornelio, ya por orar y por ser piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y por hacer limosnas, ya hacía la voluntad de Dios. Vamos a ver. Dice el versículo 25, para la gloria del Señor. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Acá en el versículo 2 dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Pero cuando llega el apóstol Pedro, lo quiere adorar. ¿Sabía cómo servir a Dios? No. ¿Quién le enseñó? El apóstol Pedro, un apóstol de Jesucristo, y al oír su palabra también recibieron el Espíritu Santo, como dice el versículo 44, para la gloria del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, para la gloria del Señor. ¿Cómo ve Arturo usted ese ejemplo? Para la gloria del Señor. Amén. ¿De quién era ese texto? ¿Quién lo vivió? ¿El apóstol quién? Hechos 10, desde el versículo 1 al El versículo apóstol 8. Pedro. Ok, era el apóstol Pedro. Estamos en el mismo contexto, ¿cierto? Sí, el apóstol Pedro fue al que le dijo el Ok. ángel a Cornelio que hiciera venir, para que le dijera lo que Entonces tú tenía estás. que hacer. Ok. Ok. ¿Y dónde te basaste tú de eso? De la escritura, ¿no? Y lo estás Ahí, poniendo en la... ok, está el texto, el contexto y la aplicación. Leíste el texto, sacaste el contexto y lo aplicaste en la actualidad. Ya lo hiciste. él, Ahora te repito, Arturo, ¿tú ocupamos sabes algo para qué más se en la... dejaron las Sagradas Escrituras? Disculpa. Adrián, si te gusta, yo he estado contigo. Si podemos seguir yo y Sí, tú, pero creo que puedo hemos yo estado muy aportar, bien. también estaba aquí, A ver, acuérdate, no, a no lo ver, olvides, Arturo. a ver, te contesto, Adrián. ¿Sí? ¿Puedo Lo aportar sacaste o de la no? escritura. ¿Puedo hablar, perdón? ¿Puedo aportar algo? Si bueno, me permite terminar ajá. primero. Habla Arturo y habla, no, Ok. si quiere, hermana, ahorita Sí, habla sí, Arturo, porque diga. tú lo sacaste de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, y lo estás aplicando. Tú solo te estás refutando, porque estás usando la Escritura y estás usando los Hechos de los Apóstoles, que es lo que nosotros necesitamos para alimentarnos hoy en día. Ahora te repito, mira, te lo voy a poner de este modo. Si tú quieres que creamos en el apóstol de la luz del mundo, tenemos que ver su versión y su andar. O sea, tenemos que ver lo que hizo Pedro, porque tú te estás yendo a los hechos del apóstol Pedro para convencerme a mí, y me convenciste y te lo acepto, pero de Pedro. ¿Qué tiene que ver eso con la actualidad? Eso ya es la enseñanza, eso es la escritura. El tema es que tú estás sacando de la Biblia los textos y la vivencia de los apóstoles para que yo crea en algo de ahorita, Sí, si presente. un apóstol del No, tiempo actual hace igual como hacían aquellos apóstoles, ¿usted le creería a ese apóstol del tiempo actual? no, porque yo me voy con los que Jesucristo nombró y Entonces no usted no cree, necesito más. aunque ya se lo Pero mostramos ya en no Efesios. están. Ahora sí le voy a escuchar a, ¿qué es? ¿Arx? ¿Quién le Arturo, vas a hablar? vamos a hablar, Arturo, usted y yo, conforme a lo que estábamos razonando de Efesios 4 del 11 al 13, porque no me lo ha querido aceptar. Pero ahí muy claramente dice que tiene que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso no es en tiempo pasado, ¿eh? Es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Me acepta ese texto? En el tiempo de los apóstoles, sí. No, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Claro, por eso tiene la escritura, ya la tienes. ¿Y hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo Es que ya- constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Hasta Pablo, apóstoles hasta Pablo, no más. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ya llegamos Eso. todos, ya llegamos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No. Entonces era hasta Pablo hasta este tiempo. ¿Qué estás leyendo? ¿La escritura? Efesios 4 del 11 al 13. Sí. Efesios 4, ¿qué estás leyendo? La escritura. Ya está ahí, ya está puesta, ya la tienes, ya tiene los hechos de los apóstoles. ¿Qué más Es la necesitas para profecía, predicar? Arturo, ¿Qué dice- comprende el qué contexto dice- que te qué está dice la leyendo escritura? él, es la profecía. ¿Qué dice la escritura que tiene que haber hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Tiene que haber la palabra de Jesucristo Tiene que y nada haber más. apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿De acuerdo al versículo? Apóstoles no. No, ahí dice Apóstoles no. Mire, ya negó la escritura. ¿Sabe qué, Arturo? Ya negó la escritura. Dice que apóstoles no, cuando ahí mismo dice apóstoles. Y yo le agradezco por No, su en la actualidad no. Ahí Igualmente. dice hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Lo ven, hermanos? Ahí está. La prueba. de Hermano, cómo y luego no estamos, quería que tomara la Biblia y quiere que el apóstol de hoy en día quiere que haga una Biblia aparte. Pero Sí, si la Biblia es para constatar, Sí, si es es que verdad. dice que la Hermano, Biblia por es palabra ejemplo, de Dios, miren, pero si bien, pero cuando se lo leemos no lo acepta.